La puerta del Range Rover se cerró de golpe, acallando los gritos de Sarah. Por favor, papá, Emma solo tiene 3 meses. La joven de 16 años abrazó con más fuerza a su bebé, mientras su aliento formaba nubes desesperadas en el aire a 25 de extensión. El bosque de Montana se alzaba a su alrededor, a 8 kilómetros de cualquier carretera. Richard Mitchell volvió a subir a su todoterreno negro, con el rostro iluminado por el resplandor del salpicadero. A través de la ventana, Sarah lo vio mirar su Rolex, 11:47 p.m., justo a tiempo. Papá, por favor. Se asomó por la ventana y le arrebató la manta de lana de los brazos. El fino llanto de Emma atravesó la noche. Lo que es de los Mitchell se queda con los Mitchell, dijo lanzando una pequeña bolsa de lona a la nieve. $200. Ropa vieja. Sarah tropezó cuando el todoterreno se alejó, cayendo hasta las rodillas en la nieve polvo. Las luces traseras desaparecieron en la ventisca. La quinta sinfonía de Beethoven resonaba débilmente entre los árboles. Luego, silencio, solo el viento y los débiles llantos de su hija. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. Ahora, continuemos con la historia. Sarah ya tenía los dedos entumecidos. Agarró la bolsa de viaje, con movimientos torpes en la nieve que le llegaba hasta las rodillas. El viento le golpeaba la cara como fragmentos de cristal, y los llantos de Emma se debilitaban cada vez más. Eso la aterrorizaba más que nada. El silencio significaba que la hipotermia se instalaría en 2 horas, tal vez 3. Eso era lo que les esperaba con un tiempo así. El termómetro del coche de su padre marcaba 25 cuando salieron de la finca. Con la sensación térmica, parecía más bien 40. Sarah conocía las estadísticas de la clase de biología del instituto. Los bebés perdían calor corporal 4 veces más rápido que los adultos. Emma no aguantaría ni la mitad de lo que él aguantaría. Apretó a la niña contra su pecho, tratando de protegerla del viento. Su propio abrigo, una fina chaqueta North Face pensada para el otoño, no para ventiscas, ya estaba empapado. Lo llevaba puesto cuando su padre la sacó del sótano esa mañana, diciendo que iban a dar una vuelta en coche para hablar de su futuro. Ahora ya no había futuro, solo los próximos 60 minutos. Sarah avanzó por la nieve buscando un refugio. El bosque estaba densamente poblado de pinos con torta, con las ramas cargadas de nieve. En la oscuridad, todas las sombras parecían iguales. No había luces ni carreteras. Su padre había elegido bien. Era una zona rural a kilómetros de la ruta de senderismo más cercana. Su teléfono había desaparecido. Richard se lo había quitado meses atrás, el día que la encerró en el sótano. Un pino enorme se alzaba ante ella, con las ramas más bajas formando un pequeño hueco en la base. Sarah se tambaleó hacia él, con las piernas ardiendo por el frío. Se derrumbó bajo el árbol, cuya copa le proporcionaba una mínima protección contra el viento. Emma había dejado de llorar. No, no, no. Sarah se quitó la chaqueta y comprobó el rostro de su hija. Los labios de la bebé estaban azulados, su piel pálida, pero su pecho aún se movía, con respiraciones superficiales, pero respiraciones. Sarah se quitó su propia chaqueta y envolvió a Emma con ella, quedándose solo con un jersey fino. El frío la golpeó como un golpe físico, robándole el aliento. Acercó a Emma a ella, tratando de transferirle el poco calor corporal que le quedaba. Pasaron 20 minutos, tal vez 30. El tiempo parecía elástico, estirándose y contrayéndose. Los pensamientos de Sarah comenzaron a difuminarse. ¿Debía permanecer despierta? ¿O eso era para las conmociones cerebrales? No lo recordaba. Sus manos habían pasado de estar entumecidas a tener una lejana sensación de ardor. Cuando intentó flexionar los dedos, apenas respondieron. Fase 2 de hipotermia. Lo había aprendido en la clase de salud. Confusión, somnolencia, pérdida del control motor fino. La tercera fase significaba inconsciencia y luego la muerte. Emma se movió débilmente y un pequeño gemido escapó de su garganta. Lo siento, susurró Sarah con voz quebrada. Lo siento mucho, pequeña. Mamá no puede.
No puedo. No pudo terminar la frase. No podía admitir lo que sabía que era cierto. Iban a morir allí. Su padre se había asegurado de ello. Lo había calculado a la perfección. Había esperado a la noche más fría de enero, a la tormenta de nieve que el servicio meteorológico llevaba días anunciando. Siempre había sido meticuloso. La vista de Sarah comenzó a nublarse. Vio luces en la distancia, luces cálidas y doradas como las ventanas de una casa. Intentó ponerse de pie para caminar hacia ellas, pero sus piernas no le respondían. Cayó de bruces en la nieve. Las luces no eran reales. Alucinaciones. Otro síntoma. Se arrastró de vuelta al árbol, arrastrando a Emma con ella. El bebé parecía increíblemente ligero. O tal vez los brazos de Sarah simplemente habían perdido toda sensibilidad. Ya no podía distinguirlo. Su mente se desvió hacia Michael, el padre de Emma, muerto hacía ya 8 meses. El accidente de coche que lo había matado había sido declarado accidente. Pero Sarah siempre se había preguntado. Su padre nunca había aprobado su relación. Decía que el chico Hartley estaba por debajo de su nivel social. Cuando Sarah descubrió que estaba embarazada 2 meses después del funeral de Michael, la cara de Richard se había vuelto de piedra. Lo has arruinado todo, le había dicho. El nombre de los Mitchell no sobrevive a los escándalos, así que los había hecho desaparecer. Los párpados de Sarah se volvieron pesados. El frío ya no le dolía. Eso era malo, ¿no? Se suponía que debía luchar contra el sueño, mantenerse alerta. Pero Dios estaba tan cansada. Una rama se rompió. El sonido fue agudo, claro, atravesando su niebla mental. Sarah abrió los ojos de par en par. Su corazón comenzó a latir con fuerza, a pesar del frío que ralentizaba su sangre. Otro crujido. Más cerca. Algo se movía entre los árboles. Algo grande. Sarah contuvo la respiración al oír un sonido sordo y grave. No era exactamente un gruñido, ni una respiración, sino algo intermedio. Entrecerró los ojos para ver en la oscuridad más allá de las copas de los árboles, buscando algún movimiento. Entonces los vio. 2 ojos que brillaban con un color ámbar en la oscuridad, a unos 4,5 metros de distancia, observándola. Apretó a Emma contra su pecho cuando los ojos comenzaron a acercarse. La criatura entró en un haz de luz de luna que se filtraba a través de los pinos. Era un lobo enorme, de unos 43 kilos, tan alto como la cadera de un hombre adulto. Su pelaje era una mezcla de gris, blanco y negro, lo suficientemente espeso como para hacerlo parecer aún más grande. Una cicatriz irregular le recorría el ojo derecho, pálida contra el pelaje más oscuro. Sarah contuvo la respiración. Instintivamente, apretó los brazos alrededor de Emma, apretando al bebé contra su pecho. Todos los documentales sobre la naturaleza que había visto le pasaron por la mente. No corras, no establezcas contacto visual, hazte parecer grande. Pero no podía moverse, no podía hacer nada excepto mirar cómo el lobo daba otro paso adelante. Por favor, susurró, con una voz apenas audible por el viento. Por favor, no le hagas daño. Apretó los ojos con fuerza, esperando el ataque, los dientes, el dolor. No pasó nada. Tras varios latidos, Sarah abrió los ojos a la fuerza. El lobo no se había acercado. En cambio, se había sentado en la nieve a unos 4,5 metros de distancia. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, observándolas. Sus ojos no estaban llenos de hambre. Estaban llenos de curiosidad, incluso de cautela. Emma emitió un pequeño y débil sonido, apenas un gemido. El ruido pareció llamar la atención del lobo. Sus orejas se giraron hacia adelante, centrándose en el bulto que Sarah llevaba en brazos. El lobo se puso de pie. El corazón de Sarah dio un vuelco. Ya estaba. El lobo las había estado evaluando, decidiendo si eran presas. Ahora lo haría, pero no se abalanzó, simplemente se acercó. Un paso cuidadoso, luego otro. 3 metros, 2 metros y medio, 1,5. Sarah podía ver copos de nieve atrapados en su pelaje, podía ver el vapor blanco de su aliento en el aire helado. El lobo estaba tan cerca que podía olerlo,
Un aroma salvaje y almizclado que no se parecía en nada al del Golden Retriever de la familia en casa. El lobo bajó la cabeza y dilató las fosas nasales mientras olfateaba a Emma. No. Sarah respiró hondo e intentó echarse hacia atrás para poner más distancia entre el depredador y su bebé, pero el tronco del árbol ya le presionaba la columna vertebral. No tenía a dónde ir. La nariz del lobo se acercó a pocos centímetros de Emma, envuelta en su manta. Inhaló profundamente, con los ojos entrecerrados. La mente de Sarah se aceleró. Debería gritar, intentar ahuyentarlo, pero si lo asustaba, si lo veía como una amenaza. El lobo levantó la cabeza y miró directamente a Sarah. Por un momento, sus miradas se cruzaron, la de ella, llena de terror y agotamiento. Era un ámbar tan profundo que parecía brillar desde dentro. Entonces el lobo se dio la vuelta. Sarah exhaló un suspiro tembloroso. Se marchaba. De alguna manera habían superado la prueba que el lobo les había impuesto. Morirían congeladas en lugar de ser devoradas. Pero al menos el lobo no se marchó. En cambio, se movió en un círculo lento y luego se tumbó en el suelo. Justo allí, a menos de 1 metro de donde Sarah se acurrucaba con Emma. El lobo se acurrucó, formando una coma en la nieve, pero con la espalda hacia ellas, mirando hacia el norte, donde el viento aullaba entre los árboles con furia implacable. Sarah lo miró fijamente, sin acabar de creer lo que veía. El lobo se había colocado como un cortavientos entre ellas y lo peor de la tormenta. El calor comenzó a llegarle, sutil al principio, luego más notable. La temperatura corporal del lobo se irradiaba a través del pequeño espacio. Los lobos eran muy calientes. Recordaba de algún sitio que alcanzaban casi los 38 de sí. Su mano temblaba mientras lentamente, con cuidado, extendía el brazo. Sus dedos entraron en contacto con el pelaje del lobo. Era grueso, sorprendentemente suave bajo la capa exterior más áspera, y cálido. Benditamente, imposiblemente cálido. El lobo no se inmutó, no se giró, solo siguió tumbado allí, con su respiración lenta y constante. Gracias, susurró Sarah, con la voz quebrada. Gracias. Acercó a Emma a la fuente de calor y en cuestión de minutos pudo sentir el cambio. La respiración del bebé se volvió menos superficial. Un ligero tono rosado volvió a sus diminutos labios. Los temblores de Sarah comenzaron a disminuir y sus pensamientos se aclararon un poco, saliendo de la peligrosa niebla de la hipotermia. Quizás podrían sobrevivir. Quizás este lobo, este guardián imposible, les había dado tiempo suficiente para el rescate, para el duelo o para... El lobo levantó la cabeza bruscamente. Sus orejas se giraron hacia atrás, hacia algo que Sarah aún no podía oír. Entonces lo oyó. Un aullido, lejano pero claro, atravesando la tormenta como una espada. El lobo se puso en pie con un movimiento fluido. El calor que había proporcionado desapareció al instante, sustituido por un frío brutal. Pero Sarah apenas lo notó porque el lobo estaba gruñendo ahora, un sonido grave y retumbante que vibraba en el aire. Sus labios se retiraron, revelando unos dientes que parecían blancos como huesos a la luz de la luna. Otro aullido respondió al primero. Luego otro más cercano esta vez. Los ojos de Sarah se adaptaron a la oscuridad más allá de su pequeño hueco, y su corazón se hundió. 3 pares de ojos brillaban en la oscuridad entre los árboles, amarillos dorados, sin parpadear. 3 lobos más se movían hacia ellos a través de la nieve y se interponían entre Sarah y la manada que se acercaba. Su lobo, su protector, de repente parecía muy pequeño, muy solo y muy superado en número. Los 3 lobos emergieron de la oscuridad como humo que había tomado forma. El más grande lideraba la manada, un macho con un pelaje tan oscuro que parecía casi negro. Tenía la cola levantada, en señal de dominio. Detrás de él venían otros 2, otro macho, ligeramente más pequeño, y una hembra de color gris más claro. Se movían con la precisión coordinada de una unidad familiar. El lobo de Sarah ya había empezado a pensar en él como suyo, se mantenía rígido entre ella y la manada que se acercaba. Tenía el pelo erizado,
lo que lo hacía parecer aún más grande. El gruñido que resonó en su pecho era una clara advertencia. No te acerques. El alfa se detuvo a unos 3 metros de distancia. Sus ojos recorrieron la escena. La humana herida, el bebé llorando, el lobo solitario haciendo guardia. Sarah podía ver cómo procesaba la información, cómo tomaba una decisión. Dio otro paso adelante. El gruñido de su lobo se intensificó, mostrando ahora los dientes por completo. El mensaje era inequívoco. Tendrás que pasar por encima de mí. Durante un largo momento, los dos machos se miraron fijamente. Sarah contuvo la respiración y apretó a Emma contra su pecho. Podía sentir los débiles latidos del corazón de su hija a través de las capas de ropa. Seguía viva, seguía luchando. Las fosas nasales del alfa se dilataron, olfateando el aire. Sarah se dio cuenta con horror de que probablemente podía oler la sangre de sus manos, los arañazos de cuando se había caído, el corte en la palma de la mano por agarrarse a la puerta del coche. La sangre fresca en la naturaleza era una invitación. Pero entonces la mirada del alfa se desplazó de nuevo hacia su lobo, hacia la cicatriz que tenía sobre el ojo. Algo pasó entre los dos animales, una especie de reconocimiento o entendimiento que Sarah no pudo interpretar. El alfa emitió un sonido grave, casi un gruñido. Entonces, increíblemente, apartó la cabeza. No era una retirada, sino un rechazo. Lo que fuera que había venido a investigar no merecía la pena desafiar a este lobo en particular. El alfa se dio la vuelta y trotó de vuelta a la oscuridad. Los otros dos lobos lo siguieron sin dudar, desapareciendo en el bosque tan rápido como habían aparecido. El lobo de Sarah observó hasta que se hubieron ido por completo, y luego bajó lentamente el pelo erizado. Se volvió hacia ella y, para su sorpresa, se tumbó de nuevo en la misma posición que antes, como una barrera viva contra el viento. Gracias, susurró Sarah de nuevo, extendiendo la mano para tocar el pelaje del lobo. Gracias. Durante varios minutos se permitió creer que podrían sobrevivir. El calor del lobo se filtró de nuevo en su cuerpo congelado. La respiración de Emma se estabilizó. El peligro inmediato había pasado. Entonces se fijó en el cielo. Había dejado de nevar. Las nubes se estaban disipando, dejando al descubierto un cielo negro salpicado de estrellas. Debería haber sido hermoso. En cambio, Sarah sintió que su breve esperanza se desmoronaba. Un cielo despejado significaba que la temperatura bajaría aún más. Ya podía sentir cómo el aire se volvía más cortante, más cruel, el tipo de frío que mata. Sus pensamientos volvían a volverse lentos. Las palabras se formaban lentamente en su mente, como melaza. Hipotermia en fase 3. Se había acabado. El lobo les había dado tiempo, pero no suficiente, ni mucho menos. Apenas se dio cuenta de que el lobo se había levantado de nuevo. Ahora miraba hacia el oeste, con todo el cuerpo en alerta, pero sin agresividad. Esto era diferente. El lobo la miró, luego volvió a mirar hacia el oeste. Dio varios pasos en esa dirección, luego se detuvo y giró la cabeza. Sus ojos dorados se fijaron en Sarah. ¿Qué?, murmuró, con la lengua pesada en la boca. El lobo dio unos pasos más y volvió a mirar atrás, esperando. Quería que ella lo siguiera. Sarah intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. Consiguió ponerse de rodillas antes de que sus fuerzas la abandonaran y cayera de bruces en la nieve. Emma se le escapó de las manos y aterrizó en un pequeño montículo de nieve con un débil llanto. El lobo se movió rápidamente y volvió hacia ella. Utilizó el hocico para empujar suavemente, pero con insistencia, el hombro de Sarah. Al ver que ella no respondía, empujó con más fuerza. «No puedo», dijo Sarah, arrastrando las palabras. «No puedo moverme». Pero Emma estaba llorando de nuevo. Ese sonido débil y agudo que significaba que aún estaba viva, pero que se estaba apagando rápidamente. Sarah obligó a sus brazos a funcionar. Se obligó a arrastrarse unos metros hasta donde yacía su hija. Cogió a Emma en brazos y la abrazó con fuerza. El lobo esperó y luego volvió a caminar hacia el oeste. Esta vez se movía lentamente, deteniéndose cada pocos metros para mirar atrás. Sarah lo siguió a gatas, arrastrando a Emma con ella. Cada movimiento era una agonía.
Cada metro le parecía un kilómetro. Pero siguió adelante porque la alternativa era tumbarse y no volver a levantarse. No sabía cuánto tiempo habían caminado. El tiempo había perdido todo su significado, pero finalmente lo vio. La delgada columna de humo que se elevaba por encima de los árboles y debajo de ella, apenas visible a través de los pinos, el tenue resplandor de una luz. Una casa, una cabaña, un refugio. El corazón de Sara se llenó de esperanza. Intentó moverse más rápido, pero su cuerpo ya no podía más. Volvió a desplomarse, boca abajo en la nieve. El lobo se puso inmediatamente a su lado, empujándola, intentando que se moviera. Pero ella no podía. Estaba agotada. Entonces lo oyó, un chasquido agudo que resonó entre los árboles. Un disparo. ¿Quién anda ahí? Una voz de hombre, áspera por la edad, pero fuerte. Muéstrate. Sara intentó gritar, pero su voz no le respondía. El lobo retrocedió, desapareciendo entre las sombras como si nunca hubiera estado allí. Unos pasos pesados crujieron en la nieve. Un haz de luz brillante barrió el claro y se detuvo sobre el cuerpo encogido de Sara. Dios mío. La luz se acercó y pudo distinguir una figura, un hombre mayor con un abrigo grueso, un rifle de caza en una mano y una linterna en la otra. Se arrodilló a su lado y dejó el rifle a un lado. Te tengo, niña. Sus manos ya se movían, comprobando su pulso, quitándose su propio abrigo grueso de piel de oveja para envolver su cuerpo tembloroso. ¿Me oyes? ¿Cuántos hay contigo? Sara consiguió mover el brazo, dejando al descubierto a Emma acurrucada contra su pecho. El hombre contuvo el aliento. Jesús, María y José. Un bebé. De acuerdo. Vale, tenemos que darnos prisa. Cogió a Emma en un brazo y ayudó a Sara a ponerse en pie con el otro, soportando la mayor parte de su peso. Mi cabaña está justo delante, a 200 metros. ¿Podrás llegar? Sara asintió, aunque no estaba segura de que fuera cierto. Mientras el hombre la llevaba a medio cargar entre los árboles, ella miró por encima del hombro buscando al lobo. Por un momento, creyó verlo. Una sombra entre sombras, dos ojos ámbar observando desde la oscuridad. Luego desapareció. La cabaña apareció entre los árboles, con una cálida luz que se derramaba por las ventanas como una promesa. El hombre abrió la puerta de una patada y los llevó dentro, donde el calor golpeó a Sara como una fuerza física. Quédate conmigo, le decía el hombre mientras acostaba a Emma sobre una alfombra cerca de la estufa de leña y comenzaba a comprobar sus signos vitales. Me llamo Thomas Whitaker. Ahora estás a salvo. Estás a salvo. Pero la visión de Sara comenzó a nublarse cuando el agotamiento y la hipotermia finalmente se apoderaron de ella. Vio a Thomas mirar hacia la ventana. Su rostro curtido se quedó inmóvil. «Que me parta un rayo», murmuró tan bajo que Sara casi no lo oyó. «Ese lobo. Conozco a ese lobo». Entrecerró los ojos y Sara vio en su expresión algo que le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Reconocimiento, y debajo de él, algo más oscuro. Sospecha. Sara se despertó 2 días después en la habitación de invitados de Thomas Whitaker. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de algodón. Emma yacía en una cuna hecha a mano junto a la cama, con las mejillas sonrosadas y respirando con regularidad. Dart Margaret Hayes, la médica local, estaba sentada en una mecedora cerca, tejiendo. «Bienvenida», dijo la doctora con una sonrisa amable. «Nos has dado un buen susto». Las siguientes horas pasaron en una confusión de exámenes y sopa caliente. Thomas se mantenía cerca, con el rostro curtido arrugado por la preocupación. Cuando Sara tuvo fuerzas para sentarse, acercó una silla a la cama. «Necesito que me cuentes lo que pasó», dijo en voz baja. «La verdad». Y ella lo hizo. Todo. Los 5 meses encerrada en el sótano, dando a luz sola en la oscuridad, la mirada fría de su padre mientras la llevaba al desierto. En el momento en que él arrancó la manta del pequeño cuerpo de Emma, Thomas apretó la mandíbula con cada detalle. Cuando ella terminó, él se levantó de repente. «Voy a llamar al sheriff». El sheriff Dan Cooper llegó en menos de una hora. Era un hombre robusto de unos 50 años, con ojos amables y un comportamiento sensato. Tomó declaración a Sara
y su expresión se ensombrecía con cada frase. Lo investigaremos, prometió. Sea Richard Mitchell o no, nadie se sale con la suya en mi condado. Pero usted no lo entiende, dijo Sarah con voz temblorosa. Mi padre es poderoso. Tiene abogados, dinero, contactos por todas partes. Los ojos de Cooper se endurecieron. No me importa si es el presidente. Llegaremos a la verdad. La investigación avanzó rápidamente. Demasiado rápido, pensó Sarah. En una semana, Cooper regresó a la cabaña de Thomas con una carpeta de cartón y una expresión que le revolvió el estómago a Sarah. Tenemos los resultados del ADN, dijo sentándose en una silla frente a ella. Es el procedimiento habitual en los casos de abandono de menores. Sarah asintió, confundida. De acuerdo. Cooper abrió la carpeta. Sarah Richard Mitchell no es tu padre biológico. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Según la prueba, no hay coincidencia genética. La hicimos 2 veces para estar seguros. Cooper sacó un documento lleno de números y gráficos que no significaban nada para Sarah. Comparamos su ADN con varias bases de datos y encontramos una coincidencia. Su padre biológico era un hombre llamado James Gallagher. Trabajó como chofer de su familia hasta que murió en 2015. La madre de Sarah. La aventura. Eso lo explicaba todo. La forma en que Richard siempre la había mirado con tanto desdén. La forma en que la había mantenido a distancia, incluso antes del embarazo. Él lo sabía, susurró. Todos esos años. Sabía que yo no era suya y, aún así, me crió. Thomas, de pie junto a la ventana, habló en voz baja, no por amor, sino por orgullo, admitiendo que su esposa le había engañado, que tú no eras suya, lo que habría destruido la reputación de los Mitchell. Hay más, dijo Cooper, con severidad. Sacó otro documento amarillento por el paso del tiempo, lleno de jerga legal. Encontramos esto en la oficina de registros del condado. Tu abuela, Eleanor Mitchell, murió en 2012. Dejó un testamento. Nunca conocí a mi abuela. Sarah dijo que eso era porque Richard se aseguró de que no la conocieras. Cooper señaló una sección resaltada. Te dejó el 60% de su patrimonio, aproximadamente $45 millones, que se mantendrían en fideicomiso hasta que cumplieras 18 años. La habitación daba vueltas. ¿Qué? Richard fue nombrado ejecutivo. Tenía el derecho legal de administrarlo hasta que cumplieras la mayoría de edad. La voz de Cooper estaba tensa por la ira. Escondió el testamento. Lo enterró. Si hubieras muerto en ese bosque, el dinero habría revertido a él como único heredero superviviente. Sarah no podía respirar. Intentó matarme por dinero y para borrar el recuerdo de la traición de su esposa. Thomas añadió en voz baja. 2 pájaros de un tiro, pero las revelaciones no habían terminado. Thomas se alejó de la ventana con el rostro preocupado. Ese lobo que te salvó. Tengo que enseñarte algo. Llevó a Sarah a un escritorio abarrotado en la esquina y sacó una fotografía descolorida. En ella se veía un lobo gris tumbado sobre una manta, con una venda ensangrentada alrededor de la cabeza. La cicatriz sobre su ojo era reciente. La herida aún estaba abierta. Invierno de 2023, dijo Thomas. Oí disparos en el bosque, caza ilegal. Encontré a este lobo herido, abandonado a su suerte. Tardé 3 semanas en curarlo. Sarah se quedó mirando la foto. El mismo lobo guardián. Guardé el fragmento de bala que le extrajo el veterinario. Thomas abrió una pequeña caja y mostró una pieza de cobre deformada. 306 Winchester. En ese momento no le di mucha importancia, pero Cooper comprobó los marcadores de serie. El sheriff asintió con severidad. Coincide con la munición comprada por Richard Mitchell. Las compra al por mayor para sus excursiones de caza. Él disparó a Guardian. Sarah respiró. Hace 2 años intentó matarlo y aún así me salvó. La ironía era aplastante. El lobo que su padre había intentado asesinar la había salvado de la muerte que él había planeado. El teléfono de Sarah, un reemplazo que Cooper le había traído, vibró en la mesita de noche. Era una notificación de la oficina del secretario del condado. Le temblaban las manos al abrirla. Notificación de petición. Richard Mitchell contra Sarah Mitchell.
Solicitud de custodia de emergencia de la menor Emma Grace Mitchell. No. La palabra salió como un gemido. Cooper tomó el teléfono y su rostro se ensombreció al leerlo. Sus abogados presentaron la solicitud esta mañana. Argumentan que eres una madre incapaz, inestable, sin hogar, incapaz de proporcionar los cuidados adecuados. Desplazó la pantalla hacia abajo. Solicitan que se conceda la custodia temporal a Richard hasta que se celebre la vista completa. No pueden. Intentó matarnos. Aún no lo hemos demostrado, dijo Cooper con cautela. No en los tribunales. Por ahora es tu palabra contra la suya y la de sus abogados. Dejó la frase en el aire, pero Sarah lo entendió. Dinero, poder, las mismas ventajas que Richard siempre había tenido. Thomas le puso una mano en el hombro. Lucharemos contra esto. Pero Sarah apenas lo oyó. Su teléfono volvió a vibrar, una alerta de noticias. La cara de su padre llenaba la pantalla, de pie en un podio, con las cámaras disparando. El multimillonario Richard Mitchell anuncia $5 millones para ayudar a madres jóvenes en dificultades. El titular le dio náuseas. En el videoclip, Richard hablaba con fingida tristeza sobre el apoyo a las jóvenes vulnerables y la concesión de los recursos que necesitan para salir adelante. Los comentarios ya se estaban acumulando. ¡Qué hombre tan generoso! Un verdadero filántropo. Necesitamos más gente como él. Está limpiando su imagen, dijo Cooper en voz baja. Se está adelantando a la noticia. El teléfono de Sarah no dejaba de vibrar. Más artículos, publicaciones en las redes sociales. La mitad de los comentarios la apoyaban y creían su historia sobre el abandono. Pero la otra mitad decía que solo estaba tratando de sacar dinero a su padre rico. La típica madre adolescente que busca limosnas. ¿Por qué deberíamos creerla a ella y no a un respetado hombre de negocios? La habitación comenzó a cerrarse. Sarah sintió un nudo en el pecho y le costaba respirar. Emma empezó a llorar desde el dormitorio, como si sintiera la angustia de su madre. No puedo perderla, susurró Sarah. No puedo, no puede quitármela. Sarah, respira. Doctor, dijo Hayes acercándose a ella, estás teniendo un ataque de pánico. Pero Sarah no podía respirar. No podía pensar más allá de la aplastante constatación de que su padre lo había planeado todo, incluso ahora, desde su mansión. Iba 3 pasos por delante. Había intentado matarlas y había fracasado. Así que ahora se llevaría a Emily legalmente, despojando a Sarah de todo, de su hija, de su herencia, de su credibilidad, y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Esa noche, mientras Sarah estaba sentada con los ojos vacíos junto a la cuna de Emma, un sonido atravesó la oscuridad del exterior, un aullido largo, triste e inconfundiblemente cercano. Thomas corrió hacia la ventana. Eso no es normal. Los lobos no se acercan tanto. Se detuvo, con el rostro pálido. Guardian estaba de pie al borde del claro, iluminado por la luz de la luna. Pero el lobo no estaba solo. Detrás de él, los árboles se movían y las sombras se desplazaban. ¿Qué es eso?, preguntó Sarah, uniéndose a él en la ventana. Thomas cogió su rifle de encima de la puerta, con las manos temblorosas. Esos no son lobos. Sarah entrecerró los ojos para ver en la oscuridad y vio formas humanas moviéndose deliberadamente por el bosque. 4, quizás 5 de ellos llevaban algo. Guardian volvió a aullar, esta vez como advertencia, con urgencia y miedo. Las sombras se detuvieron junto al árbol. Uno de ellos levantó un brazo. Algo brilló a la luz de la luna. Una cámara. Los estaban fotografiando. El teléfono de Thomas sonó, rompiendo el silencio. Contestó. Escucha durante 5 segundos. Entonces su rostro se puso pálido. Son periodistas, dijo aturdido. Alguien ha filtrado tu ubicación. Vienen a por una noticia. Pero no fueron los periodistas lo que heló la sangre de Sarah. Fue lo que Thomas dijo a continuación. Su voz era apenas un susurro. Y Sarah, los abogados de tu padre acaban de presentar una moción de emergencia. La audiencia es mañana. Si no demostramos tu caso en el tribunal antes de las 5 p.m., se llevarán a Emma bajo la custodia del Estado en espera de la petición de Richard. Mañana, 12 horas para salvar a su hija.
Sarah se desplomó en el suelo. Emma se aferró a su pecho, y por primera vez desde aquella noche en la nieve, comprendió realmente que iba a perderlo todo. La vista preliminar tuvo lugar en una sala que olía a madera vieja y a desesperación reciente. Sarah se sentó en la mesa de los acusados, aunque técnicamente no era la acusada. Pero así se sentía. Emma estaba con el doctor. Hayes en la sala de espera, ya que se consideraba que era demasiado pequeña para asistir al juicio. Sarah sentía un vacío en los brazos sin ella. Al otro lado del pasillo, Richard Mitchell estaba sentado flanqueado por 5 abogados con trajes a medida. No miró a Sarah ni una sola vez, solo miró al frente, con el rostro como una máscara de digna tristeza. La jueza Patricia Carmichael, una mujer de unos 60 años con el pelo gris acero, observó la sala. Señora Mitchell, usted afirma que su padre la abandonó a usted y a su hija pequeña a temperaturas bajo cero con la intención de causarles la muerte. Esa es una acusación muy grave. Es la verdad, su señoría. La voz de Sarah sonó más débil de lo que ella pretendía, y usted tiene pruebas que respaldan esta afirmación. El sheriff Cooper se puso de pie. Su señoría, tenemos la prueba de ADN que demuestra que el señor Mitchell no es el padre biológico de Sarah y el testamento oculto. Eso establece el motivo, sheriff, no la acción. La jueza Carmichael se volvió hacia Sarah. ¿Tiene algún testigo, fotografías, videos, algo que demuestre lo que ocurrió esa noche? A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. No, señoría, solo mi testimonio. El abogado principal de Richard, un hombre de mirada penetrante llamado Douglas Vance, se levantó con elegancia. Señoría, mi cliente sostiene que le dio a la señora Mitchell $200 en suministros para ayudarla a empezar de nuevo. Ella decidió quedarse en el bosque, posiblemente para llamar la atención o despertar compasión. Lamentablemente, esto parece formar parte de un patrón de inestabilidad. Inestabilidad. La voz de Sarah se quebró. Me encerró en un sótano durante 5 meses. Tampoco hay pruebas de eso, dijo Vance con calma. No hay registros médicos ni denuncias policiales presentadas en ese momento. Solo acusaciones de una adolescente problemática que, seamos francos, se enfrenta a los retos de ser madre soltera joven y busca a alguien a quien culpar. La sala del tribunal estalló en murmullos. Sarah vio caras en la galería, algunas comprensivas, otras escépticas. Los periodistas de la última fila garabateaban frenéticamente. La jueza Carmichael golpeó su mazo. Orden. Durante la siguiente hora, Sarah vio cómo se diseccionaba su vida. Vance la describió como dramática, inestable, posiblemente sufriendo de depresión posparto que le provocaba delirios. Señaló su falta de atención prenatal, su aislamiento durante el embarazo, su completa dependencia de extraños como Thomas. Cuando le tocó testificar a Sarah, dijo la verdad, cada palabra, pero sin pruebas. Sonaba exactamente como Vance había sugerido, la historia desesperada de una chica asustada. Y este lobo que supuestamente la salvó, dijo Vance durante el contrainterrogatorio, con un tono rebosante de condescendencia. ¿Alguien más lo vio? Thomas lo vio. En el límite del claro, el señor Whittaker vio un lobo en los bosques de Montana. Nada extraordinario. Vance sonrió levemente. ¿Dejó este lobo mágico alguna otra prueba de su heroísmo? La galería se rió. Sarah se sonrojó. La audiencia concluyó con el sombrío pronunciamiento del juez Carmichael. Ordeno una evaluación del hogar por parte de los servicios de protección infantil. Señorita Mitchell tiene 2 semanas para demostrar que tiene unas condiciones de vida estables adecuadas para un bebé. Si la evaluación no es satisfactoria, concederé la custodia temporal al señor Mitchell hasta que se celebre el juicio completo. 2 semanas, 14 días para demostrar que podía ser madre cuando no tenía nada, ni casa propia, ni ingresos, ni pruebas de nada de lo que había afirmado. La asistente social llegó a la cabaña de Thomas a la mañana siguiente. Catherine Reeves era profesional pero minuciosa y llenó su bloc de notas mientras examinaba el pequeño espacio. La cabaña está limpia, dijo, pero solo tiene 74 metros cuadrados. ¿Dónde duerme el bebé? En mi habitación, en la cuna que hizo el señor Whittaker.
Sarah intentó mantener la voz firme. Y este es un arreglo permanente. Usted vivirá aquí indefinidamente. El señor Whitaker se ha ofrecido. El señor Whitaker. Catherine hojeó sus papeles. Thomas Whitaker, de 69 años, involucrado en un accidente de tráfico en 2011. Fue un accidente. No se le acusó por nada. Sin embargo, Catherine tomó otra nota. El Estado prefiere tutores sin antecedentes penales. Después de que ella se marchara, Sarah encontró a Thomas en su taller mirando fijamente una mecedora a medio terminar. Van a llevársela, dijo Sarah. ¿Verdad? Thomas no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era áspera. Mi hija Ana tenía 24 años cuando murió. Un accidente de coche en la autopista 93. Le había pedido que no condujera esa noche. Hacía mal tiempo. Las carreteras estaban heladas. Ella se rió. Dijo que estaría bien. Hizo una pausa. Me llamaron a medianoche. Llevaba muerta 2 horas. Sarah se sentó a su lado en el banco de trabajo. Lo siento. He vivido en esta cabaña durante 12 años, escondiéndome de esa noche, escondiéndome de la culpa. Thomas la miró directamente. Cuando te encontré a ti y a Emma en la nieve, fue como si Ana te hubiera enviado a mí. Una segunda oportunidad. Van a quitarme esa oportunidad. No si luchamos. Pero los ataques continuaron. Esa tarde, las noticias locales publicaron una historia. Las extravagantes afirmaciones de una madre adolescente son un grito de ayuda o una manipulación. Los comentarios en Internet eran crueles. La foto de Sarah en el instituto apareció junto a artículos que cuestionaban su carácter, su aptitud como madre e incluso su cordura. Alguien había filtrado su historial médico del hospital. Los titulares gritaban: adolescente abandonada tratada por desnutrición grave. Pero ¿cuándo empezó? La insinuación era clara. Quizás había estado descuidándose a sí misma y a Emma mucho antes de aquella noche. El fondo benéfico de su padre creció hasta alcanzar los 8 millones de dólares en donaciones. Las fotos de Richard visitando refugios para mujeres inundaron las redes sociales. En todas las fotos parecía noble, cariñoso, dolido por las acusaciones de su hija. Sarah dejó de leer después del 20º comentario, en el que la llamaban cazafortunas. Esa noche hizo una bolsa de viaje con lo imprescindible: pañales, leche en polvo, 2 mudas de ropa para Emma y los $200 que le había dado su padre y que, por alguna razón, nunca había gastado. Thomas la encontró en el dormitorio a las 2 y... ¿Qué estás haciendo? No puedo perderla. Las manos de Sarah temblaban mientras doblaba un pequeño body. Si nos vamos ahora, antes de la evaluación, Montana es grande, podríamos desaparecer. Cambiar nuestros nombres. Nunca nos encontrarían. Sarah, no intentes detenerme. Huir te hace sentir culpable. La voz de Thomas era suave pero firme. Si huyes, todos los titulares dirán que has estado mintiendo todo este tiempo. Emma crecerá sabiendo que su madre era una fugitiva. ¿Es eso lo que quieres? Quiero a mi hija. Las palabras salieron de su boca con fuerza. No quiero sentirme como si me estuviera ahogando cada segundo de cada día. Quiero que su voz se rompa. Quiero que mi bebé esté a salvo. Y no sé cómo conseguirlo. Se derrumbó sobre la cama y la bolsa de viaje derramó su contenido por el suelo. Emma, que dormía en su cuna, se movió, pero no se despertó. Thomas se sentó junto a Sarah. Sabes lo que necesitas para demostrar tu caso, solo que no sabes cómo conseguirlo. Sarah lo miró confundida. El lobo, dijo Thomas en voz baja. El guardián. Si realmente formaba parte de ese estudio sobre la fauna silvestre que mencionó el Dr. Cole, si tiene un collar con cámara que grabó esa noche, ni siquiera sabemos dónde está. Podría estar en cualquier lugar de los 500 kilómetros cuadrados de bosque o podría estar cerca. Thomas se acercó a la ventana. A lo lejos, apenas visible a la luz de la luna, una sombra se movió en la línea de árboles. 2 ojos ámbar reflejaban la luz de la cabaña. Sarah se unió a él, sin aliento. Lleva días observando. Lo veo todas las noches. La cámara, susurró Sarah. Si pudiéramos conseguir las imágenes, sería muy difícil. El lobo podría huir.
La cámara podría estar dañada o estropeada. E incluso si la encontráramos, Thomas la miró a los ojos. Mañana vendrá una tormenta de nieve. La radio dice que será la peor tormenta de la temporada. Temperaturas de 30 grados. Visibilidad nula. No me importa, Sarah. Ya casi mueres una vez en esas condiciones. Y aquí moriré lentamente, viendo cómo se llevan a Emma. Sarah presionó su mano contra el cristal frío. Afuera, el guardián permanecía inmóvil, observando. Ese lobo me salvó la vida. Quizás sea hora de que yo salve la mía. Se volvió hacia Thomas, con la mandíbula apretada por una determinación nacida de la desesperación absoluta. Mañana iré a buscarlo, antes de que llegue la tormenta, con o sin ayuda. Thomas la observó durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entonces será mejor que llamemos al doctor Cole. Si vamos a hacerlo, hagámoslo bien. Sarah volvió a mirar por la ventana. El guardián había desaparecido en la oscuridad. En algún lugar de aquella vasta naturaleza salvaje se encontraba la única prueba que podía salvar a su hija, y tenía menos de 24 horas para encontrarla. El doctor Nathan Cole llegó al amanecer. Su camioneta dejaba huellas frescas en la nieve. El biólogo especializado en fauna silvestre era más joven de lo que Sarah había imaginado, de unos 40 años, con las manos curtidas y los ojos alertas de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que en casa. Puso un ordenador portátil sobre la mesa de la cocina de Thomas y abrió un programa de rastreo lleno de coordenadas GPS. He estado vigilando a un lobo al que marcamos hace 6 meses, dijo Cole, señalando un punto parpadeante en la pantalla. Designación Alfa 7. Macho de aproximadamente 6 años, con una cicatriz distintiva sobre el ojo derecho. A Sarah se le cortó la respiración. Guardián, si es así como lo llamas. Sí. Cole sacó una foto de su teléfono. Guardian, sedado, con un collar grueso al que se le había acoplado una pequeña caja negra. El collar tiene una cámara de alta definición y un rastreador GPS. La batería dura aproximadamente 8 meses. ¿Puedes acceder a las imágenes de forma remota?, preguntó Thomas. Cole negó con la cabeza. El collar almacena todo localmente. Tenemos que recuperarlo físicamente para descargar los datos. Entonces, encontramos al lobo. Cogemos el collar. Demostramos lo que hizo Richard. A Sarah le temblaban las manos. ¿Dónde está ahora? La expresión de Cole se ensombreció. Ese es el problema. Alpha 7 desapareció hace 3 semanas. No hay señal de GPS ni datos de movimiento. O el collar ha fallado, o no ha cumplido la condena, o el lobo está muerto. Sarah susurró. He buscado en 100 millas cuadradas. Nada. Cole cerró el portátil. Lo siento. Sé que era tu mejor oportunidad para obtener pruebas, pero un aullido rasgó el aire de la mañana. Los 3 se quedaron paralizados. El sonido se repitió, más cercano, más urgente. No era el lejano aullido de una manada, sino una sola voz, cruda y desesperada. Sarah corrió hacia la ventana. Guardian estaba al borde del claro, a 20 metros de la cabaña. Incluso desde esa distancia podía ver que algo iba mal. La postura del lobo era desigual, favoreciendo su lado izquierdo. Jesús. Cole respiró, uniéndose a ella. Es él. Es Alpha 7. Thomas agarró sus prismáticos. Está herido, en la pata trasera izquierda. Parece que Sarah ya se estaba poniendo las botas. Voy a salir. Espera. Cole comenzó, pero ella ya había salido por la puerta. El frío la golpeó como un puñetazo, pero Sarah apenas lo notó. Caminó lentamente hacia Guardian, con las manos visibles y vacías. El lobo la observó acercarse sin retroceder, pero tampoco avanzando. Cuando estaba a 3 metros de distancia, se detuvo. Hola, amigo. ¿Te acuerdas de mí? Las orejas de Guardian se giraron hacia adelante. La sangre empapaba el pelaje de su pata izquierda, oscura contra el gris. El collar con cámara seguía allí, pero algo le pasaba. Una luz roja parpadeaba rápidamente donde debería haber sido verde fijo. Cole apareció a su lado, moviéndose con cuidado. Es una advertencia de batería. Quizás le queden 24 horas de energía, probablemente menos con este frío.
Después de eso, los datos se corrompen y lo perdemos todo. ¿Puedes quitarle el collar ahora?, preguntó Sarah. No sin sedarlo primero. Esa herida necesita tratamiento de todos modos, o la infección lo matará en unos días. Cole sacó su teléfono. Puedo llamar a mi equipo. Los tendremos aquí en 3 horas con el equipo. La alarma meteorológica del teléfono sonó estridentemente. Los tres dieron un respingo. Alerta de ventisca. Se aproxima una fuerte tormenta invernal. Se esperan condiciones de niebla blanca al mediodía. No se recomienda viajar. Cole consultó su aplicación meteorológica. Su rostro palideció. Se está moviendo más rápido de lo previsto. Tenemos quizás 2 horas antes de que llegue. 4 horas como máximo. Tu equipo no puede llegar a tiempo, dijo Thomas. No. Cole miró a Guardian y luego a Sarah. Lo siento, no tenemos más opciones. Pero Sarah estaba mirando al lobo. Guardian se había tumbado en la nieve. A pesar del evidente dolor en su pata, los ojos del animal estaban fijos en ella con una intensidad que parecía casi humana. El lobo se estaba ofreciendo a sí mismo, ofreciendo el collar. La prueba. Vamos ahora, dijo Sarah. Los tres. Llevamos a Guardian a tu camioneta, tratamos la herida allí, obtenemos los datos del collar. En una ventisca. Cole negó con la cabeza. Es un suicidio. La temperatura ya está bajando. Llegará a 30 en 1 hora. Si nos pilla ahí fuera, nos movemos rápido. Sarah se volvió hacia Thomas. Tienes raquetas de nieve, suministros médicos. Podemos hacerlo. Thomas tenía una expresión conflictiva. Sarah y Emma. La pregunta le golpeó como un golpe físico. Emma, todavía dentro con el Dr. Hayes, durmiendo plácidamente. Sin saber que su madre estaba contemplando la posibilidad de entrar en una trampa mortal, Sarah miró entre la cabaña y el lobo. 2 horas hasta la tormenta. 24 horas hasta que se agotara la batería del teléfono. 48 horas hasta la evaluación de la custodia. Si se quedaba, mantendría a Emma a salvo, pero perdería las pruebas. Richard ganaría, perdería a su hija para siempre. Vería desde fuera cómo criaba a Emma para que creyera que su madre era inestable, mentirosa e incapaz de ser madre. Si se iba, podría conseguir las pruebas o morir en el intento. Dejaría a Emma huérfana. Abandonaría a su hija de la misma forma que había acusado a Richard de abandonarla a ella. No puedo, susurró Sarah. No puedo dejarla. Guardian emitió un sonido, ni un gemido ni un gruñido. El lobo se puso de pie, cojeó 3 pasos hacia el bosque y luego miró hacia atrás. El mensaje era claro. Sígueme o lo perderás todo. La radio de Cole crepitó. Dr. Cole, aquí la base. La tormenta se está acelerando. Tiene que bajar de esa montaña ahora mismo. Entendido. Cole miró a Sarah. Lo siento, tengo que irme. Si no salgo en los próximos 20 minutos, no podré bajar. Entonces vete, dijo Sarah con voz hueca. Thomas le puso una mano en el hombro. Iré yo en tu lugar. Quédate con Emma. Toma, tiene 69 años. Si pasa algo, le pasará a un anciano que ya ha vivido su vida, no a una joven madre con todo por delante. Apretó la mano con más fuerza. Déjame hacerlo. Sarah, déjame ayudarte. Sarah quería estar de acuerdo. Quería quedarse en la cálida cabaña con su hija, dejar que otra persona corriera el riesgo. Pero al mirar a Guardian, cojeando y sangrando, y aún de pie con ese maldito collar alrededor del cuello, lo entendió. Esta no era la lucha de Thomas. No era la lucha de Cole. Era la suya. No, dijo en voz baja. Voy a ir, Sarah. Ese lobo me salvó la vida. Está herido porque me salvó la vida. Ella miró a Thomas a los ojos. No le pediré a otra persona que termine lo que yo empecé. Caminó de regreso a la cabaña. Cada paso se sentía como caminar sobre concreto. Adentro, el Dr. Hayes estaba sentado leyendo mientras Emma dormía. Sarah tomó a su hija en brazos, respiró su dulce aroma de bebé y memorizó su peso en sus brazos. Si no vuelvo, le dijo al Dr. Hayes, con voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por las mejillas, asegúrate de que ella sepa que lo intenté.
Asegúrate de que sepa que la quería lo suficiente como para luchar. Besó la frente de Emma, le susurró, «Mamá te quiere», y le entregó a su hija al médico antes de que pudiera cambiar de opinión. Thomas ya había cargado la moto de nieve con suministros médicos y equipo de emergencia. Cole estaba guardando su ordenador portátil y su pistola tranquilizante. «Esto es una locura», murmuró Cole. «Probablemente todos vamos a morir ahí fuera». Thomas asintió, arrancando el motor. Lo haremos de todos modos. Sarah se subió detrás de Thomas, mirando por última vez hacia la cabaña, hacia la ventana donde dormía Emma. Guardian ya se adentraba entre los árboles, guiándolos hacia lo que les esperaba en la naturaleza salvaje. Los primeros copos de nieve comenzaron a caer mientras seguían al lobo hacia el bosque. Detrás de ellos, ocultos entre las sombras de los pinos, 4 hombres vestidos con ropa de caza observaban a través de las miras de sus rifles. El más corpulento, un hombre llamado Jake, de mirada fría y ambiciones aún más frías, bajó su arma y sonrió. «Parece que ese lobo nos acaba de facilitar el trabajo», dijo por la radio. «Los está llevando directamente a Ravens Gulch». La voz de su compañero respondió con un crujido. «El cañón. Dios mío, Jake, quedarán atrapados allí cuando llegue la tormenta». «Lo sé». Jake giró la cabeza. «Y la piel de ese lobo vale $3,000, quizás más con ese elegante collar». Hizo una señal a su equipo para que se pusieran en marcha. Siguiéndolos a distancia, en el cielo que se oscurecía rápidamente, las nubes de tormenta se acumulaban como puños. El motor de la moto de nieve rugía mientras Thomas la empujaba a 65 kilómetros por un terreno en el que no se debería circular ni a la mitad de esa velocidad. Sarah se aferró a su cintura, con la cara hundida en su espalda para protegerse del viento. Detrás de ellos, el Dr. Cole los seguía en una segunda moto que Thomas guardaba para emergencias. Llevaba la pistola tranquilizante colgada al hombro. Guardian corría delante, una sombra gris que se movía entre los pinos. A pesar de la pata herida, el lobo mantenía un ritmo agotador, deteniéndose solo brevemente para asegurarse de que lo seguían antes de desaparecer de nuevo entre los árboles. La temperatura ya había bajado a 22 de grado. Las mejillas expuestas de Sarah ardían de frío a pesar de la bufanda que le cubría la cara. A través del dosel, el cielo había adquirido el color de los moretones viejos. «¿Cuánto queda?», gritó por encima del ruido del motor. Thomas señaló hacia adelante. «El barranco del Cuervo, a medio kilómetro. El cañón». Sarah había oído hablar de él. Un estrecho desfiladero excavado por antiguos glaciares, con paredes de 60 metros de altura a ambos lados. Precioso en verano, una trampa mortal en invierno. Guardian los condujo por una pendiente que hizo que a Sarah se le revolviera el estómago. Los esquís de la moto de nieve apenas mantenían la tracción en la pendiente helada. Un movimiento en falso y caerían 90 metros hasta el barranco. Entonces llegaron al fondo del cañón y Guardian ya estaba desapareciendo en una oscura abertura en la pared rocosa. «¡Una cueva!», gritó Cole, apagando el motor. «Un refugio natural». Siguieron al lobo al interior y la repentina ausencia de viento les hizo sentir como si hubieran entrado en otro mundo. La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, quizá unos 9 metros de profundidad. El techo era lo suficientemente alto como para estar de pie. La nieve se había acumulado en la entrada, pero el fondo estaba seco. Guardian se derrumbó cerca de la pared trasera, con los costados agitándose bajo el haz de luz de la linterna de Thomas. Sarah ahora podía ver claramente la herida. Un profundo corte se extendía desde la cadera del lobo hasta la rodilla. Los bordes estaban hinchados y enrojecidos. La infección ya se había instalado. «Cole, tenemos que sedarlo ahora», dijo Thomas, mientras desempacaba los suministros médicos. El biólogo cargó la pistola tranquilizante con deficiencia de práctica. «Esto tardará unos 2 minutos en hacer efecto. Una vez que esté inconsciente, tendremos unos 20 minutos antes de que empiece a recuperarse». El dardo golpeó el hombro de Guardian con un suave chasquido. Los ojos del lobo encontraron la mirada larga y fija de Sarah, que de alguna manera parecía una despedida, antes de que su cabeza cayera al suelo de la cueva.
Sarah se arrodilló a su lado y le acarició el grueso pelaje del cuello. Gracias, susurró, por todo. Cole ya estaba trabajando en el collar, con los dedos torpes por el frío. El pestillo finalmente se abrió y él sacó el dispositivo, revelando un anillo de pelaje enmarañado debajo. «Lo tengo». Sacó su computadora portátil, con las manos temblorosas mientras conectaba el cable. La pantalla iluminó su rostro con una luz azul. Baterías al 8%. La descarga tardará aproximadamente 12 minutos. ¿Lo logrará?, preguntó Sarah. Tiene que hacerlo. Mientras Cole trabajaba, Thomas limpió la herida de Guardian. El lobo no se movió, ni siquiera cuando Thomas le lavó la herida con antiséptico. Sarah sostenía la linterna, tratando de no pensar en la tormenta que se avecinaba, en Emma, que estaba en la cabaña, en todo lo que dependía de esos 12 minutos de descarga. La pantalla del portátil se llenó de nombres de archivos. Cole hizo clic en la carpeta más reciente. Luego en el archivo de video con fecha del 15 de enero de 2347. Comenzó la grabación. Al principio, resultaba desorientador ver el mundo desde la perspectiva de un lobo, cerca del suelo, moviéndose en la oscuridad. Pero la visión nocturna de la cámara era excelente. Sarah reconoció el claro inmediatamente. Vio las luces traseras del Range Rover, se vio a sí misma, una pequeña figura con ropa inadecuada, agarrando a Emma. Entonces apareció el rostro de Richard en el encuadre, captado perfectamente mientras se asomaba por la ventana para arrancar la manta. El audio era nítido. La propiedad de Mitchell se queda con Mitchell. La propia voz de Sarah, desesperada. Muerta, por favor. La fría respuesta de Richard. Para mí estás muerta, y si tienes suerte, estarás realmente muerta por la mañana. El todoterreno se alejó. La cámara lo capturó todo. Sarah cayendo en la nieve. Los débiles llantos de Emma. El momento en que los labios de Sarah empezaron a ponerse azules. Luego Guardian acercándose al rescate filmado desde la perspectiva del lobo. Lo tenemos. Cole respiró. Esto es irrefutable. ¿Cuánto tiempo más tardará la descarga?, preguntó Thomas, que seguía trabajando en la pierna de Guardian. 6 minutos. Las baterías están al 4%. El viento exterior se había intensificado, aullando a través del cañón como un ser vivo. La nieve soplaba en la entrada de la cueva y en capas horizontales. Sarah se movió para mirar fuera y se quedó paralizada. 4 hombres estaban de pie en la entrada del cañón, con los rifles levantados. No se muevan. El cazador principal, de unos 40 años, vestido con ropa de camuflaje y con una expresión de crueldad entrenada, dio un paso adelante, con calma y sin prisas. Thomas se levantó lentamente, colocándose entre los cazadores y los demás. Esto es terreno federal. No tienen derecho. Ese lobo tiene una recompensa de $3,000, dijo el cazador. En su parche ponía Harwell. Y ese collar tan elegante probablemente valga aún más. Llevamos 3 semanas siguiéndole la pista. El lobo está sedado y herido, dijo Sarah con voz temblorosa. No pueden quedarse mirando. El dedo de Harwell se movió hacia el guardamonte. Espere. Thomas levantó las manos. Te pagaré $100,000 en efectivo. Puedo tenerlo aquí en 2 horas. Harwell lo consideró. Detrás de él, sus 3 compañeros se movían nerviosos. Uno de ellos, más joven que los demás, parecía indeciso. Jake, dijo el joven, quizá deberíamos callarnos, Mike. Harwell. Jake mantuvo su rifle apuntando al cuerpo inconsciente de Guardian. 5,000 está bien, pero también quiero ese collar, lo que sea que haya en él. No, dijo Cole rotundamente, el collar se queda. Entonces tenemos un problema. La sonrisa de Jake no llegaba a sus ojos. Verás, voy a salir de aquí con $5,000 en ese collar o con una piel de lobo y el collar. Tú decides cuántos cadáveres se quedan atrás. El portátil emitió un pitido. Cole miró hacia abajo. Descarga completada. Batería al 2%. Dame el collar, ordenó Jake entrando en la cueva. Las imágenes de este collar prueban que un hombre intentó asesinar a su hija, dijo Sarah desesperadamente. Si lo coges, estás destruyendo pruebas de intento de asesinato. La expresión de Jake vaciló. No era simpatía, pero algo parecido. Ese no es mi problema. Jake,
Mike, el cazador más joven, bajó ligeramente su rifle. Si lo que ella dice es cierto. Tío, yo tengo una hija. No puedo. Puedes y lo harás, espetó Jake. Vinimos aquí por ese lobo y no nos iremos con las manos vacías. Thomas metió lentamente la mano en su chaqueta. El dinero. Puedo llamar ahora mismo. Que lo traigan. Sin llamadas, sin testigos. Jake levantó su rifle. Última oportunidad. El collar ahora. Los dedos de Cole se apretaron sobre el portátil. Sarah podía ver el cálculo en sus ojos si se negaba. Jake dispararía, mataría a Guardian, tal vez los mataría a todos. Está bien, dijo Cole en voz baja. Está bien, tú ganas. Expulsó el cable y extendió el collar. Jake lo cogió. Guardian abrió los ojos de golpe. El lobo no estaba completamente sedado. No podía estarlo. No con la dosis que Cole le había administrado para su tamaño. Guardian se levantó de un salto. 95 libras de depredador impulsado por el dolor y la rabia. Jake trastabilló hacia atrás, levantando el rifle. No, gritó Sarah. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado. Guardian lanzó un aullido que Sarah nunca había oído antes, agudo y dolorido. El animal se derrumbó y la sangre se extendió por el suelo de la cueva desde una herida en su pata trasera derecha. ¡Cabrón! Thomas se abalanzó sobre Jake, pero los otros cazadores lo agarraron y lo estrellaron contra la pared de la cueva. Jake retrocedió hacia la entrada con el rostro pálido. Venía hacia mí. «Has visto que fue en defensa propia. Has disparado a un animal sedado», gritó Cole. «Que le den». Jake se volvió hacia sus hombres. «Nos vamos. Esto está demasiado caliente». Mike dudó, mirando a Guardian sangrando en el suelo, luego a la cara consternada de Sarah. «Jake, no podemos irnos ahora». Los cazadores huyeron hacia la tormenta. Sarah se arrodilló junto a Guardian. La sangre brotaba a chorros de la herida arterial. La bala de Jake había dado en algo importante. La respiración del lobo era rápida y superficial, y sus ojos se estaban nublando. No, no, no. Sarah presionó sus manos contra la herida, tratando de detener la hemorragia, pero la sangre se derramaba entre sus dedos. Thomas ayudó. Thomas ya estaba allí con vendas, pero su rostro le dijo a Sarah todo lo que necesitaba saber. La arteria femoral, aunque tuviéramos un quirófano. No lo digas. La voz de Sarah se quebró. No te atrevas a decir que no podemos salvarlo. Los ojos de Guardian encontraron los de ella. La respiración del lobo se ralentizaba, cada exhalación más débil que la anterior. Por favor, susurró Sarah, con las lágrimas cayendo sobre el pelaje de Guardian. Por favor, no te mueras. Tú me salvaste. Déjame salvarte a ti. El portátil volvió a sonar, con la batería agotada, apagándose en el exterior. La tormenta había llegado con toda su fuerza. La temperatura bajaba por minutos y Guardian, el lobo que se había interpuesto entre Sarah y la muerte, se desangraba en sus brazos. Cole cogió su radio. «Aquí el Dr. Cole. Señal de emergencia. Necesito transporte aéreo a Ravens Gulch. Coordenadas estáticas. La tormenta interfería todas las señales. Estaban atrapados en un cañón en medio de una ventisca con un lobo moribundo y sin forma de pedir ayuda. Thomas miró a Sarah a los ojos por encima del cuerpo de Guardian. «El hospital veterinario más cercano está a 45 minutos. Con esta tormenta, con este frío», no terminó la frase. No era necesario. Sarah miró a Guardian, a los ojos ámbar que la habían vigilado en la nieve, que la habían llevado a un lugar seguro, que le habían dado la prueba para salvar a su hija. El pecho del lobo se elevó, bajó, se elevó de nuevo, más débil, y Sarah se dio cuenta de que le quedaba una decisión imposible por tomar. Sarah tomó su decisión en un abrir y cerrar de ojos. «Nos lo llevamos con nosotros. Sarah pesa demasiado». «La tormenta», comenzó Thomas. «No me importa». Ya estaba vendando la herida de Guardian con todas las vendas que tenían, con las manos manchadas de sangre. «No hemos llegado hasta aquí para dejarlo morir en una cueva». Cole miró las condiciones del viento y la nieve, y luego volvió a mirar a Guardian. Algo cambió en su expresión. La resignación dio paso a la determinación. «Las motos de nieve. Lo ataremos entre ellas como si fuera una camilla». Tardaron 8 preciosos minutos en montar el sistema,
utilizando mantas de emergencia y cuerdas de escalada. Guardian seguía inconsciente. Su respiración era tan débil que Sarah tuvo que pegar la oreja a su pecho para confirmar que aún estaba vivo. La batería marcaba un 1% cuando Cole guardó el archivo de video en 3 unidades diferentes. El viaje de vuelta fue un infierno. La visibilidad era nula. La temperatura había caído en picado hasta los 31 grados. Thomas navegaba con el GPS y el instinto, siguiendo las huellas que habían dejado antes de que desaparecieran por completo bajo la nieve recién caída. Sarah conducía con una mano, agarrándose a la moto de nieve. Con la otra presionaba el vendaje improvisado de Guardian, sintiendo cómo su sangre lo empapaba a pesar de la presión. 2 veces el lobo dejó de respirar. 2 veces Sarah le golpeó el pecho, gritándole que se mantuviera con vida hasta que sus pulmones se sacudieron y volvieron a funcionar. Cuando la cabaña de Thomas apareció a través de la cortina blanca, Sarah sollozó de alivio. El doctor Hayes había llamado antes. La doctora Amanda Ross, la veterinaria de Whitefish, estaba esperando con una unidad quirúrgica móvil que había conducido de alguna manera a través de la tormenta. La mujer echó un vistazo a Guardian y entró en modo clínico. Herida de bala en la arteria femoral, pérdida grave de sangre, hipotermia. Sus manos se movían con rápida precisión. Llévenlo adentro. Necesito agua hirviendo, toallas limpias y alguien que me ayude. La cirugía duró 6 horas. Sarah se sentó en la cocina de Thomas, todavía cubierta de la sangre de Guardian, abrazando a Emma y mirando el reloj. Cole ya se había marchado, llevando el portátil con su preciosa carga al Sheriff Cooper antes de que las carreteras se volvieran completamente intransitables. A las 11 de la noche, la doctora Ross salió de la habitación de invitados con la bata empapada de sangre. Está vivo, dijo, y Sarah se derrumbó de alivio. Pero he tenido que amputarle la pata trasera derecha. El daño era demasiado extenso y ya se había infectado. Lo siento. ¿Sobrevivirá? Las próximas 24 horas son críticas, pero es un luchador. La doctora Ross esbozó una sonrisa cansada. La voluntad de vivir más fuerte que he visto nunca en un animal. A Sarah le permitieron verlo a medianoche. Guardian yacía en la cama de Thomas, vendado y respirando con regularidad. El lugar donde había estado su pata estaba envuelto en una gasa blanca limpia. Tenía los ojos cerrados, pero cuando Sarah le tocó la cabeza, su cola dio un débil golpe. No vas a volver a la naturaleza, le susurró Sarah, pero te prometo que nunca estarás enjaulado. La audiencia de custodia de emergencia se pospuso 48 horas debido a la tormenta. Cuando se reanudó la sesión, la galería estaba abarrotada. Se había corrido la voz. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en las escaleras del juzgado a pesar de que seguía nevando. El Sheriff Cooper se presentó ante el juez Carmichael. Su señoría, han salido a la luz nuevas pruebas. El video se reprodujo en la gran pantalla de la sala del tribunal. El rostro de Richard se veía perfectamente en la visión nocturna. Su voz era fría y clara. Para mí estás muerta. Y si tienes suerte, estarás muerta de verdad por la mañana. Las imágenes lo mostraban todo. Sarah cayendo en la nieve. Los débiles gritos de Emma. El momento en que Richard miró por última vez por el retrovisor antes de alejarse en su coche. La sinfonía de Beethoven aún se oía en la transmisión de audio. La galería estalló. Alguien gritó. El martillo del juez Carmichael no pudo restablecer el orden. Richard se quedó paralizado. Su caro traje parecía de repente un disfraz. Sus abogados se apiñaron, susurrando frenéticamente. Su señoría. Douglas Vance se puso de pie, perdiendo la compostura. Nos gustaría solicitar un receso para revisar. Denegado. La voz del juez Carmichael podría haber cortado acero. Señor Mitchell, póngase de pie. Richard se levantó con las piernas temblorosas. Las pruebas ante este tribunal son irrefutables. Abandonó a su hija de 16 años y a su bebé en temperaturas bajo cero con la intención de causarles la muerte. Las manos del juez temblaban con una furia apenas contenida. Usted ocultó un testamento, defraudó una herencia y mintió a este tribunal. Sheriff Cooper, detenga al señor Mitchell. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Richard. Cuando pasaron junto a Sarah, finalmente la miró.
Su rostro había envejecido una década en 2 días. Debería haberlo hecho, comenzó a decir. Deberías haber sido un padre, dijo Sarah en voz baja. Pero nunca aprendiste a hacerlo. La sentencia formal se dictó 2 semanas después. 8 años por poner en peligro a un menor, 2 años por fraude, que se cumplirán de forma simultánea, $50,000 en multas y una orden judicial que transfiere la herencia de $45 millones a Sarah, con efecto inmediato. Pero fue la parte final de la sentencia la que le hizo un nudo en la garganta a Sarah. Por la presente se prohíbe permanentemente a Richard Mitchell cualquier contacto con Sarah Mitchell o Emma Grace Mitchell. Se le niegan los derechos de visita supervisada de forma perpetua. Emma nunca conocería a su abuelo. Crecería sabiendo solo que un hombre rico había intentado matar a su madre y que un lobo las había salvado a ambas. El circo mediático que siguió fue abrumador. Los adolescentes salvados por el lobo héroe aparecieron en todas las cadenas principales. Las donaciones llovieron sobre la cabaña de Thomas. Dinero, suministros, ofertas de alojamiento. Pero la carta favorita de Sarah llegó de una organización conservacionista de Wyoming. Una propuesta para ayudarla a construir algo permanente. 6 meses después, en una clara mañana de verano, Sarah se encontraba a la entrada del Guardian Wildlife Sanctuary. 100 acres de bosque protegido, una clínica veterinaria de última generación, alojamiento para animales salvajes heridos, y en el centro, un gran recinto naturalista. No era una jaula, sino un territorio completo con bosque, un arroyo y espacio suficiente para que un lobo de 3 patas pudiera correr. Guardian había recuperado sus fuerzas y se había adaptado a su discapacidad con una resistencia extraordinaria. No podía volver a la naturaleza, no podía cazar, no podía defenderse de otros depredadores. Pero aquí tenía libertad, dignidad. Sarah lo visitaba todas las mañanas. Emma, que ahora tenía 10 meses, lo observaba desde su cochecito. Aplaudía cuando Guardian trotaba hacia la valla. El santuario ya había acogido a 23 animales heridos. Sarah había contratado al Dr. Ross a tiempo completo, había traído a 2 veterinarios más y había construido un centro de visitantes para enseñar a la gente sobre la conservación de la vida silvestre. La herencia lo financiaba todo. El dinero manchado de sangre se había convertido en algo bueno. Thomas, que ahora tenía 70 años, se había mudado a una cabaña en los terrenos del santuario. A Anna le habría encantado esto. Se lo dijo a Sarah una tarde, mientras veían a Emma dar sus primeros pasos tambaleantes hacia el recinto de Guardian. «Me has dado una segunda oportunidad», le dijo. Sarah respondió, «Déjame darte una a ti también». 3 años después de aquella noche en la nieve, Sarah recibió una carta de la prisión estatal. Richard tenía cáncer de hígado terminal. Le quedaban 6 meses de vida. Quería verla. Sarah condujo sola hasta la prisión, dejando a Emma con Thomas. El hombre que entró en la sala de visitas se parecía poco al multimillonario que la había abandonado. Richard estaba demacrado, gris, disminuido. «No espero tu perdón», dijo sin preámbulos. Su voz era áspera, debilitada por la enfermedad. «Bien, porque no estoy aquí para perdonarte. Entonces, ¿por qué has venido?» Sarah pensó en la pregunta. Pensó en Guardian, que tenía todas las razones para temer a los humanos después de haber recibido un disparo, pero que la había salvado de todos modos. En Thomas, que lo había perdido todo, pero había encontrado la fuerza para volver a abrir su corazón. En Emma, que dormía plácidamente cada noche, ajena a la oscuridad que casi se la había llevado, porque aferrarme al odio me estaba matando. Sarah dijo finalmente, «No te perdono, pero me libero de ti, de lo que hiciste, de lo que no fuiste». Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas, la primera emoción genuina que ella había visto en él. «Te merecías algo mejor que yo». «Lo sé». Sarah se puso de pie. «Adiós, Richard». Murió 6 semanas después. Sarah no asistió al funeral una mañana a finales de la primavera. Sarah se sentó en la terraza de observación del santuario. Emma jugaba a sus pies. Guardian dormitaba al sol cerca de su pino favorito, con su pelaje brillante de color gris plateado. Un grupo de turistas pasó por debajo. Un guía explicaba la historia de Guardian.
Este lobo salvó a una joven madre y a su bebé de una muerte segura. Perdió una pata protegiéndolos. Ahora ellos lo protegen a él. Emma tiró de la manga de Sarah, señalando a Guardian. Perrito lobo. Sarah la corrigió con suavidad. Ese es Guardian. Es de la familia. Como si hubiera oído su nombre, Guardian levantó la cabeza. Sus ojos ámbar encontraron los de Sarah a través de la distancia. Hubiera jurado que sonrió. En el correo de la tarde, Sarah encontró una carta del juez que había presidido la sentencia de Richard. El juez Carmichael se jubilaba, pero quería que Sarah lo supiera por su caso. Montana había aprobado una nueva legislación que reforzaba la protección de los menores abandonados y aumentaba las penas por poner en peligro a los niños. Un cambio nacido del sufrimiento. Sarah dobló la carta y observó a Emma perseguir mariposas por la hierba que crecía donde la nieve había intentado matarla. Los aullidos de los guardianes resonaron en todo el santuario, no con tristeza, sino con triunfo. Un sonido que decía, hemos sobrevivido, hemos resistido, nos hemos convertido en algo mejor que lo que intentó destruirnos. Y en algún lugar de ese vasto cielo de Montana, Sarah sintió la presencia de su abuela, sintió el espíritu de Ana, sintió que la extraña y terrible justicia del universo finalmente se equilibraba de forma bendita. Había estado a punto de perderlo todo. En cambio, había encontrado lo que realmente importaba. La familia que eliges, el valor que te ganas y la gracia salvaje e imposible de las segundas oportunidades. Han pasado 5 años desde aquella noche helada en la naturaleza salvaje de Montana. Sarah tiene ahora 21 años, es licenciada en Biología de la Vida Silvestre. Emma tiene 5 años, está sana y feliz, y no recuerda el frío que casi se la llevó. Thomas, a sus 74 años, sigue cuidando los jardines del santuario cada mañana. Y Guardian, que ahora tiene 10 años, recibe a los visitantes con la digna paciencia de alguien que entiende que se ha convertido en un símbolo. El santuario recibe 50,000 visitantes al año. Los escolares aprenden que la familia no se define por los lazos de sangre, sino por quién está a tu lado cuando todo se derrumba. Que la gratitud no son solo palabras, sino acciones. Sarah dedica ahora toda su vida a proteger a las criaturas que no pueden protegerse a sí mismas. Guarda una fotografía en su escritorio. Guardian en la nieve, con sus ojos ámbar brillantes. El momento antes de que decidiera salvar la vida de un desconocido en lugar de preservar su propia seguridad. Debajo, una cita que ella misma escribió. La lealtad no pide nada a cambio. El amor da sin esperar nada a cambio. Y a veces, la familia que te salva camina sobre 4 patas. Las mayores injusticias suelen revelar las verdades más profundas sobre el carácter humano y sobre los lugares inesperados en los que encontramos la gracia. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te ha abandonado o traicionado alguien que se suponía que debía protegerte? ¿Cómo encontraste la fuerza para sobrevivir?